explotación de software. Bueno, para instalar Windows, que vamos a hacer en este caso para instalar un sistema operativo en general, necesitamos una imagen del sistema operativo, la cual podemos grabar en un pendrive o lo podemos grabar en una unidad óptica como un DVD o un CD. Ya, obviamente que en la actualidad los computadores modernos, como los notebooks, no traen unidad de disco, no traen unidad de DVD, ni traen unidad de CD. Ya esto ya está quedando obsoleto y se está reemplazando por unidades como eh, discos portátiles o discos extraíbles, como pendrives o discos duros externos. Ya aquí en el caso en esta actividad vamos a utilizar un pendrive. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué es lo que tenemos que tener para realizar esta actividad? ¿Ya? Lo voy a anotar acá en una hoja. Lo que tenemos que tener es la imagen del sistema operativo, ¿ya? Es decir, la ISO. ¿Ya? Cuando hablamos de imagen de cualquier cosa, es una ISO. Tenemos que tener un pendrive de al menos 8 gigas de capacidad y tenemos que tener un programa que realice el copiado de la imagen en el pendrive. Ese programa se va a denominar Rufus. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la imagen del sistema operativo, un pendrive y el programa Rufus. ¿Ya? O similar para copiar la imagen en el mismo pendrive. Ok, entonces Rufus lo pueden descargar de internet, ¿ya? Buscan en Google, ponen Rufus y la primera entrada de la búsqueda corresponde al link de descarga. ¿Ya? De todas maneras yo se los voy a dejar en la descripción del video. Eh, Acá tengo el programa y acá en el escritorio, si se puede ver, tengo la imagen de Windows 7. ¿Ya? En este caso la versión es una versión de 32 bits. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esos dos elementos, puedo realizar el copiado de esta imagen de disco en el pendrive. Por lo tanto, ingreso el pendrive al computador en un puerto USB. Automáticamente el programa Rufus me va a señalar el dispositivo, en este caso el pendrive, corresponde a un pendrive de 32 GB. Yo les dije que basta con un pendrive de 8 GB como mínimo. Seleccionamos el pendrive y una vez que seleccionamos el pendrive, tenemos que seleccionar el disco, ¿ya? O la imagen de disco que vamos a utilizar. Y acá, donde dice seleccionar, vamos a apretar el botón, vamos a buscar donde tenemos la imagen de disco, que en este caso es Windows 7 SP1 de 32 bits. Claro, automáticamente el esquema de partición lo toma como MBR. ¿Ya? Existen dos tipos de esquema de partición, el GPT y el MBR. En este caso, para la instalación de Windows se utiliza MBR. Y se va a utilizar el BIOS como sistema de destino para que el BIOS lea este disco y arranque a partir de él para la instalación. Luego, esto lo dejamos por defecto, que es el nombre del volumen. El sistema de archivos va a ser NTFS, como lo vimos en la clase online. El sistema NTFS es el formato que se realiza o se escriben los datos, en este caso en el pendrive. Donde dice estado preparado, le damos a clic a empezar. Esto nos pregunta dice una advertencia. Todos los datos del pendrive, que se llama así en este caso, serán eliminados. ¿Ya? Entonces tenemos que tener un pendrive totalmente vacío o en su defecto un pendrive con algún dato, pero una vez que se realiza este proceso se van a eliminar todos estos datos, ¿ya? Porque se va a formatear la unidad. Le damos clic en OK y el sistema empieza automáticamente a trabajar. ¿Ya? Esto se demora bastante, yo creo que algunos minutos, eso depende del computador que tengas. Hay computadores que se demoran mucho más porque tienen un procesador más lento.
Hay computadores que se demoran mucho menos porque el procesador es mucho más eficiente, es mucho más rápido para realizar todo el proceso de trabajo. ¿Sí? Entonces, mientras esto se llena, hay que recordar de que no en todos los computadores yo puedo instalar cualquier sistema operativo. ¿Ya? Hay requisitos mínimos que se deben cumplir y yo debo cerciorarme de que el computador tenga el hardware mínimo para poder instalar el sistema operativo. ¿Ya? Y para eso tengo que verificar cuánta RAM tiene el equipo, cuánto espacio tiene en la unidad de almacenamiento o disco duro, cuál es la CPU que tiene, por ejemplo, si es Intel, si es AMD, cuál es la velocidad de trabajo, ¿ya?, del procesador, esto es los ciclos por segundo. ¿Se acuerdan que habían procesadores que operaban a 1,6 GHz, habían otros que operaban a 2 GHz, habían otros que operaban a 3 GHz, y hay distintos procesadores que tienen un núcleo o son dual core, es decir, dos núcleos, quad core o tienen cuatro núcleos. Entonces hay que fijarse en todas esas especificaciones técnicas que tiene el procesador. Además, verificar si el procesador es de 64 bits o de 32 bits. Hay que también fijarse en la tarjeta adaptadora, en la tarjeta de video, ¿ya? Ver si la tarjeta de video tiene suficiente memoria, bien digo, para poder operar el sistema operativo, si es compatible con la versión de API de DirectX, ¿ya? ¿Se acuerdan que el API corresponde a el lenguaje que se utiliza para que una aplicación se entienda con el sistema operativo para que éste le entregue los recursos de hardware? ¿Ya? Entonces hay que fijarse si el DirectX de la tarjeta adaptadora de video o, en su defecto, OpenGL es compatible con la nueva versión del sistema operativo. Y además, investigar sobre la tarjeta madre o motherboard, si esta es compatible con el nuevo sistema operativo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces podríamos investigar cuáles son los requisitos de Windows 7. Vamos a buscar los requisitos mínimos de Windows 7, donde automáticamente Google me da la respuesta a través de la página de soporte de Microsoft Windows. ¿Ya? Entonces, aquí dice que los requisitos del sistema mínimos para instalar el Windows 7 es tener un procesador de 1 GHz o gigahercio, de 32 bits o de 64 bits. ¿Ya? Entonces hay dos versiones de Windows 7, una de 32 y una de 64 bits. En este caso estamos copiando una de 32 bits. ¿Ya? Vamos a tener que tener 1 GB de RAM mínimo para las versiones de 32 bits y 2 GB de RAM para las versiones de 64 bits. Tenemos que tener al menos 16 GB de espacio disponible en el disco duro para la versión de 32 bits y 20 GB para la versión de 64 bits. Y la tarjeta gráfica tiene que ser compatible con DirectX 9, ¿ya? Con controlador WDDM1 o superior. Estas son las características básicas. Todo computador que instale Windows 7 tiene que cumplir con estos requerimientos mínimos. Si no tiene la suficiente RAM, entonces yo no puedo instalar el sistema operativo. ¿Por qué? Porque automáticamente, al momento de yo realizar la instalación, me va a decir el sistema que falla porque no tiene la memoria. En el caso de que no tenga disco suficiente, lo mismo. El instalador me va a decir que no hay espacio suficiente para instalar el sistema operativo. Lo mismo ocurre con el procesador. Si yo trato de instalar el sistema operativo en un procesador de menos de 1 GHz, lo más probable es que durante la instalación me diga que el computador no cumple los requerimientos mínimos en hardware. Estos son requerimientos adicionales, ¿ya? Tener acceso a Internet, algunos juegos y programas requieran gráficos compatibles con DirectX 10, a pesar de que el mínimo es DirectX 9, y así. Hay distintos requisitos adicionales, ¿ya?, para poder realizar la instalación de Windows 7.
Ya entonces el estado está en 58-59%. Y una vez que termine, bueno, ahí vemos que el proceso de instalación está finalizando y ahora ya finalizó y dice que está preparado. Entonces, una vez que este proceso finaliza, le damos clic en cerrar. Y ya tenemos nuestro pendrive con la imagen del sistema operativo. Entonces, el proceso siguiente sería comenzar la instalación. Bueno, acá yo tengo un computador de escritorio, que es el mismo que utilicé para explicar los componentes internos del hardware del equipo. Acá, como se puede ver, instalé el pendrive que anteriormente realizamos el proceso de grabación con el programa Rufus. Y ahí está la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es encender el equipo. Encendemos el equipo. Y para acceder al BIOS de este equipo tenemos que apretar la tecla suprimir la cantidad de veces necesaria hasta que cargue la BIOS. En este caso estamos viendo la BIOS o el BIOS, que es lo más correcto. El BIOS corresponde al firmware o una memoria ROM que está al interior de la tarjeta madre. Y como bien dije, el BIOS lo que hace es un firmware, es decir, un sistema operativo muy básico que se encarga de ver el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes en hardware que está dentro del computador. Esto es, unidad de almacenamiento, como por ejemplo disco duro, unidad óptica, los USB, etcétera. Además guarda la información como hora, fecha, la temperatura de la CPU o procesador. En este caso, como pueden ver ahí en la imagen, la temperatura del procesador está en 41 grados Celsius, ¿ya? Lo cual es una temperatura inicial bastante aceptable. Obviamente que si nosotros realizamos algunos procesos, la temperatura va a ir increciendo. Bueno, ahí tenemos distintas opciones de este BIOS. Hay BIOS que son más rudimentarios, que solamente consta de una ventana, ¿no es cierto?, de color azul. Este permite hasta el uso de ratón. ¿Ya? En la mayoría de los BIOS esto no es posible. Nos dice que el computador es un AMD Phenom, ¿ya? 2, que este es el fabricante y acá corresponde al modelo, ¿ya?, del procesador, ¿ya? La marca es AMD Phenom 2 y este es el modelo del procesador. ¿Cuántos núcleos tiene este procesador? Tiene 4. ¿Ya? Este procesador es bastante antiguo, ¿ya? Es del año 2010, ¿ya? Por lo tanto tiene 10 años de actividad y está obsoleto, ¿ya? Dice que la CPU, la frecuencia de la CPU es de 3,2 GHz. ¿Qué quiere decir eso? Que cada núcleo, es decir, los 4 núcleos trabajan a 3,2 GHz. En un segundo se realizan 3.000 millones de procesos. La frecuencia de las tarjetas, perdón, de las memorias RAM están en 1333 MHz. Es decir, los ciclos que realiza la memoria RAM. Y la cantidad de memoria que tengo acá en este computador son 12 GB. ¿Ya? ¿Por qué tanto? Porque
bueno, los que estudian redes tienen que utilizar programas de virtualización de redes, los cuales consumen una cantidad enorme de memoria. Bueno, eso en términos bastante explicativos. Acá tenemos las distintas, eh, por decirlo así, las configuraciones de la tarjeta madre, ¿cierto? Ahí podemos ver que la temperatura aumentó de 40 a 50 grados al tiro, y abajo la temperatura de la tarjeta madre. Vamos acá a una opción que se llama boot. Boot, ¿ya? Boot significa bootear, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es establecer las prioridades de el boteo. ¿Quién dice que primero botea? Kingston. Es decir, el, el pendrive que inserté en el computador. ¿Sí? Entonces, en el caso de que si este estuviese abajo, usted, ¿no es cierto?, lo mueve al primer boteo. ¿Ok? Entonces, una vez que está todo listo y establecemos que el primer boteo está en el USB, le ponemos entonces acá que el primer boteo sea el USB Kingston Data Travel. Entonces, ahí está como la primera prioridad, como el USB Kingston Data Travel. Entonces, para guardar la configuración que hemos hecho, apretamos F10 en el teclado. Voy a mover esto hacia el teclado. Apretamos la tecla F10. ¿Ya? No sé si se ve ahí algo. ¿Ya? Y una vez que apretamos F10 dice, bueno, no se ve mucho acá, pero dice, claro, ahí se ve mejor. Dice Save Configuration and Reset, es decir, guardar la configuración y reiniciar. Le pongo que sí. Y una vez que le pongo que sí, el computador automáticamente se apaga y se reinicia. ¿Sí? Y ahí ya estaría listo el proceso. Y ahora comienza la etapa de instalación de Windows. Ya, bueno chicos, vamos a comenzar o vamos a continuar con el proceso de instalación de Windows 7. Lo que hice yo fue ahora grabar desde la pantalla, es por eso que se ve de esta manera. Ahora vamos a ver lo que nos pregunta acá Windows para comenzar el proceso de instalación. Nos dice qué idioma tenemos que o queremos instalar, en este caso señalamos español, y el formato de hora y moneda, bien digo, vamos a especificar español Chile, y el método de entrada del teclado va a ser Latinoamérica. Vamos a dar clic en siguiente. Bueno, acá nos aparecen distintas opciones como instalar ahora y qué se debe saber antes de instalar Windows. ¿Ya? Básicamente este documento es un documento técnico que nos especifica los elementos necesarios para instalar Windows. ¿Ya? Antes de comenzar, realiza una copia de seguridad en un CD, un DVD de todos sus archivos. Determine si quiere instalar una versión de Windows 7 32 64 bits. Como bien dije, eso depende del procesador y de la máquina hardware que usted tenga. En este caso estamos realizando una prueba y por lo tanto lo que vamos a instalar va a ser Windows 7 de 32 bits. ¿Ya? Ahí uno lo puede leer con detención. ¿Ya? Aparte nos entrega información acerca de la licencia, la actualización en el caso de que fuera una actualización. ¿Ya? Así que hay bastante información en caso de que uno tenga una duda. En el caso de que uno quiera reparar el equipo y no quiere instalarlo, hace clic acá en reparar equipo, donde se abren una serie de herramientas como la línea de comando para, por ejemplo, analizar el disco duro o ver si existe algún otro tipo de problema. En este caso le vamos a dar clic en instalar ahora. Acá el programa de instalación se está iniciando. Ya dice que el programa de instalación se está iniciando. Por lo tanto, vamos a esperar que cargue. Acá ya nos aparece la pantalla
y en esta pantalla nos aparece los términos de licencia de software de Microsoft, ¿ya? Y nos aparece un contrato, ¿ya? Debemos leernos entonces este contrato para, eh, ¿no es cierto?, saber las consideraciones legales que tiene este, este Windows o este sistema operativo, ¿sí? Entonces, acepto los términos de licencia y le doy clic en siguiente. Bueno, acá nos dice qué tipo de instalación desea. ¿Quiero una actualización o quiero una personalizada, que es avanzada? Lo que nosotros queremos hacer es una instalación nueva, es decir, una instalación de una nueva copia de Windows. Esta opción no conserva ningún tipo de archivo, configuración ni programa. Tenemos que hacer clic en él. Acá nos aparece el espacio del disco. En este caso yo particioné mi disco y dejé 10 gigas para realizar esta prueba. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos formatear el disco. Para ello vamos a opciones de unidad y podemos entonces agregar un nuevo disco, ¿ya? Y seleccionamos el tamaño por defecto para que tome todo el disco. Le damos a aplicar. Acá nos dice que para asegurarse que todas las características de Windows funcionen correctamente es posible que Windows cree particiones adicionales a las que nosotros vamos a crear. Le damos que aceptar. En este caso, nos creó dos particiones, una que está reservada para el sistema y otra partición secundaria. En este caso vamos a formatear la partición secundaria para que quede con el sistema de archivos NTFS como vimos en clase. Le damos clic en aceptar y ya el sistema quedó particionado. Una vez que lo vamos a, a dar a clic en siguiente. Y ese sería el proceso de instalación y tenemos que esperar que termine el proceso de instalación. ¿Ya? Vamos a copiar los archivos de Windows que ese proceso ya está instalado, ahora lo está expandiendo y una vez que lo expanda va a instalar las características, posteriormente las actualizaciones y luego va a terminar o culminar la instalación. Así que dejamos el computador instalando el sistema operativo. Como podemos ver, el proceso de instalación está a punto de terminar. Windows nos pide algunos datos. Entonces acá nos pide el nombre de usuario, en este caso voy a poner mi nombre. Damos clic en siguiente. Escribimos una contraseña. Ya, lo recomendable es escribir una contraseña con al menos 8 caracteres con combinación de letras mayúsculas, minúsculas y caracteres alfanuméricos, es decir, números y símbolos. En este caso, como es de prueba, yo no le voy a colocar ninguna contraseña. Como Windows es un sistema de código cerrado, por lo tanto nosotros tenemos que comprar una licencia, ¿ya? Y esa licencia está descrita en una clave del producto. Esa clave del producto la tenemos que escribir acá. Como este caso es una lección de prueba, no tengo y no cuento con la clave del producto. Entonces activo Windows automáticamente cuando esté conectado. Vamos a clic en siguiente. Acá, ayuda a proteger el equipo y mejorar Windows automáticamente. Vamos a utilizar eh, la configuración recomendada, ¿ya? Para que mantenga un nivel de seguridad óptimo a Windows, protegiendo desde Microsoft Internet Explorer, desde Internet, ¿no es cierto?, que pueden llegar
malware y distintos tipos de programas maliciosos que pueden afectar la seguridad de nuestro computador, además de señalar de que instale las actualizaciones de manera automática. Acá nos señala la hora es correcta, vamos a siguiente, y ya Windows está finalizando el proceso de instalación. ¿Ya? Por lo tanto, si ven, es un proceso bastante fácil, bastante rápido. Lo más complicado quizás es descargar la ISO o la imagen de Windows y cargarla al pendrive. ¿Ya? Y una vez que termina, ya estamos listos, ¿no es cierto?, para poder operar nuestro Windows. ¿Ok? Vamos a equipo, vamos a propiedades y vemos en las propiedades de nuestro equipo. Eso sería la cápsula práctica. Si tienen alguna duda, consulta, me la hacen saber a través de Classroom o a través del correo electrónico.